Hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, había pensado en grabar esta cápsula. Igual es sencillo este certamen, pero más que nada como para que lo puedan revisar antes de la ayudantía y quizás llegar con alguna duda o simplemente nada, poder para que les sirva de estudio fuera de la sala. Este es el certamen del segundo semestre del 2020. Bueno, acá van a ver que se tenía que grabar un video demostrando la cuestión y etcétera, pero eso no va al caso. Y bueno, vamos a leer primero el contexto. El texto dice que el dígito verificador que aparece después del guión en todo root permite detectar errores de digitación o transcripción. Se obtiene a partir de los códigos que aparecen antes del guión, multiplicando cada uno de ellos por una constante asociada a la posición en la que se encuentra, para luego obtener la suma p de estos productos. Comenzando desde la derecha, las constantes que se deben utilizar son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Luego se toma el resto de dividir p entre 11, que llamaremos r. Para obtener el dígito verificador se calcula 11 menos r. Si el resultado es 11, entonces se convierte en 0. Y si resulta ser 10, entonces se convierte en k. ¿Ya? Bueno, acá vemos la explicación de este tema. Nos dice, bueno, el root antes es esto es antes del guión. Si se dan cuenta, tiene solamente 8 dígitos. Y se toma cada una de las posiciones y se va multiplicando por las constantes que salían aquí. Esto nos da 80. El verificador es igual a 80 módulo 11. Aquí se explica toda la operación. Y llegamos al 8, entonces el root correcto es este. ¿Ya? Entonces, aquí nos entrega la función. Usted cuenta con la función suma producto root que calcula la suma de los productos p. El parámetro de la función es un número entero que corresponde al root. O sea, acá se le entrega el root sin el dígito verificador, ¿ya? O sea, recibe un número de 8 dígitos, ¿ya? Que después se va a descomponer y se van a hacer distintos tipos de cosas acá para determinar el número verificador, ¿ya? Si nos podemos dar cuenta, aquí en ningún momento nos va a dar K o algo, así que eso lo tenemos que revisar después. ¿Ya? Bueno, lo primero que nos piden es que... voy a dejar esto aquí en ladito. Lo primero que nos piden es que hagamos la función dígito verificador. ¿Ya? Ya, primero voy a copiar esto acá, porque esta función nos la dan para operar. ¿Ya? Bueno, acá está este problema de copiar estas cositas, pero bueno, como ustedes van a tener certamen en papel, no pasa nada en realidad. Ustedes van a tener que poner la firma de la función, que sería suma productos, e ingresar su variable root que hayan definido y no deberían tener ningún problema. Ya, esto está bien. No, está acá. Ahí está, listo. Ya, entonces, ahora tenemos nuestra función suma producto y debemos crear la función dígito verificado. Ya, entonces ocupamos la palabra reservada def dígito perdón, está el teclado en otro idioma. Dígito verificador y que recibe un root. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que nosotros vamos a recibir un root que va a ser un número entero de 8 dígitos, puesto que el dígito verificador lo vamos a conseguir mediante la función suma de productos. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es que nuestro dígito verificador, le vamos a poner dígito solamente, porque dígito verificador ya es el nombre de la función, es igual a la fórmula que tenemos acá. Verificador es igual a 11. No voy a poner verificador, por si la fórmula de verificador es igual a 11 menos, ¿menos qué? 78 en este caso,
pero eso es el retorno de la función suma productos, ¿cierto? Porque recordemos que suma productos hace esto de aquí, el calcula el P, ¿ya? Entiendo que puede ser medio enredada esta función de acá, pero básicamente como lo explican acá, esto solamente calcula el P, calcula la suma de parámetros P, ¿ya? Entonces es como esto nomás es lo que nos hace la función. Entonces nosotros tenemos que llegar a esta parte. Verificador 11 menos eh, suma productos root. Si recuerdan, esto vamos a llegar a esta casilla. Vamos a querer asignar a verificador el valor que está a la derecha y se va a llamar a la función. Se va a llamar a la función, se le va a agregar nuestro root en entero y se va a evaluar y va a retornar un número. ¿Ya? Entonces ahora son módulo 11 y ahí está. ¿Sí? Ya, bueno, ahora hay que ponerla aquí, falta ese espacio. Ahora hay que poner las condicionales. Si verificador es igual a 0, era 0, ¿verdad? Si el resultado es 11, entonces 0. 11, verificador igual 0. Elif verificador igual 10. Verificador igual K. ¿Sí? No sé por qué me está haciendo estos medio espacios ya, pero bueno, ahí está. Y ahora hay que poner return verificado. ¿Ya? ¿Todo ok con eso? Ahora, ¿qué hicimos? Tenemos suma de productos, que es lo que nos pasaron, que calcula el valor P. Y nosotros básicamente lo que hicimos fue crear una función dígito verificador que recibe un número entero de 8 dígitos. Lo pasamos por acá, que es la fórmula que nos entregan en el contexto, y clasificamos dado el número que nos retorne. Si nos retorna 11, entonces lo reasignamos como 0, y si nos da 10, lo reasignamos como K y lo devolvemos. Si se dan cuenta, si no da ninguno de estos valores, nos iremos directamente al return y entregaremos el verificador. Si entramos en alguno de los valores, se reasigna y se envía con return el verificador nuevo. ¿Sí? Vamos a probarlo. Ya vamos a sacar el print. Vamos a imprimir este. Buah, estaba corriendo otra cosa. Lo siento. Ahí. 8. Ya. Voy a agregar este otro. Y 8 y K. Si se dan cuenta, están ahí en el mismo orden. Entonces ya podemos verificar que nuestra función funciona. ¿Ya? Después viene una sección de ruteo, que es básicamente que ustedes ocupen la función que desarrollaron y suma de productos y ocupen su propio root y vayan rellenando una casilla en un Excel. Eso nos lo vamos a saltar porque, pucha, creo que no va al caso, así que vamos a pasar a la siguiente. Entonces ahora vemos que necesitamos un programa que termine el local y la mesa en la que deben concurrir a votar las personas. El local de votación se define a partir de la primera letra en los apellidos que se muestran en la siguiente tabla. No importa si se ingresa uno o dos apellidos, se considera solamente la primera letra del string. ¿Ya? Bueno, acá tienen que sacar una ventaja de saberse el abecedario en orden porque a mí no me lo sé. Entonces, bueno, ahí hay una fuente de error, pero cualquier cosa hubieran preguntado. Vemos que si tienen la primera letra del apellido de la A a la G, están asignados en Peumo, de la H a la O de Quillay y de la P a la Z Canelo. En el local Peumo votan quienes apellidos comienzan con la letra A entre la A y la G, en Quillay, entre la H a la 0 y finalmente en Canelo votan los apellidos que comienzan con letra P y o una Z, hasta la Z. Una vez se ha definido el local, se determina la mesa dentro del local, para ello se considera la cantidad de letras en el nombre de la persona, se obtiene el resto de la edición por 3 y luego se le suma 1.
Esta operación entregará siempre un número de mesa entre 1 y 3. Escriba un programa que lea el root con guión y dígito verificador, los apellidos y el nombre de distintas personas y determina y imprima el local y la mesa en la que debe votar cada una de ellas. El programa determinará cuando se ingresa un root que no es válido, es decir, que su dígito verificador no corresponda. Se considera utilizar la función que escribió en la pregunta 1. Se puede suponer que la primera letra de los apellidos siempre aparecerá en mayúscula. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto por acá. Y bueno, como no me sé bien el abecedario o no quiero cometer error, ya los tenía copiados. Entonces tenemos tres variables, Peumo, Quillay y Canelo, que corresponden a los locales de votación y generamos un string a partir de ello, ¿ya? Esto ya lo saben para hacer después un in y poder pillarlo. Entonces, vamos a partir primero haciendo el primer print, que es datos del votante. Aquí no voy a estar como muy pendiente de que el print quede perfecto y todo, si al final lo que interesa en este momento es el tema del desarrollo nomás. Ya, lo primero que hacemos es pedir el root, ¿cierto? Entonces pedimos el root con input, ingrese root, ya, tenemos el root. Ahora lo que queremos hacer es primero verificar si el root es correcto para aplicar las siguientes cosas, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si el último dígito de nuestro root, ya que en este caso es un string, si lo pueden recordar, porque acá no estamos casteando y aparte tenemos un guión, lo que nos causaría problema. Si nuestro último dígito del root es igual a str, ya, dígito verificador root hasta el -2, entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué pasó acá? Queremos solamente ejecutar la siguiente parte del programa si nuestro root es válido. ¿Cómo verificamos el root? Con la función de arriba. Nuestro dígito verificador es el último valor. Aquí podría haber puesto 9, ¿cierto? Creo. Pero el -1 nos asegura siempre la última posición. ¿Por qué hago este casteo? O sea, y quiero ver que sea igual que el retorno de la función dígito verificador que desarrollamos antes. ¿Por qué hago este casteo? Porque dígito verificador nos devuelve un número entero, si lo podemos recordar. O sea, nos devuelve o k, que sería un string, o un número entero. Entonces, para evitarnos problemas con el tipo, podemos castearlo y siempre vamos a estar trabajando con números, em, con letras finalmente, o sea, con una palabra. ¿Ya? Entonces, como todo eso es verdad, ahora pedimos apellido y hacemos input de ese apellido, nombre, input ingrese nombre. Ya. Ahora, ya pedimos las otras dos cosas. ¿Cuál es la primera condición que teníamos? ¿Dónde es el local de votación? Entonces vamos a preguntar if apellido. Estamos viendo por la primera letra de los apellidos. ¿Ya? Entonces agarramos la letra en la posición 0. Nos dicen que siempre va a estar en mayúsculas según el contexto, pero por si las moscas le ponemos upper y así no tenemos ningún problema. Peumo, entonces local igual Peumo. El if, esto lo voy a copiar, más fácil. En Quillay, entonces
PI y le ponemos el if por si acaso, no, o sea, podríamos poner else, pero puta, si alguien nos pone un 1 en el apellido, igual esto se muere, pero en principio eso no debería pasar. Ya, hay una precaución extra. Ya, entonces ahora estamos siempre revisando la primera letra del apellido, la estamos convirtiendo en mayúscula y revisamos si está en nuestras variables con los rangos de letra que estábamos esperando. ¿Sí? Y ahora definimos la mesa como el largo del nombre. Recordamos la función len que nos retorna el largo de un string. Le sacamos el módulo 3 y le sumamos 1. Ahora imprimimos le toca votar en mesa, o sea, local, mesa. ¿Ya? En principio, ingresar el dato del votante, vamos a copiarlo acá. Esto no se debió haber caído aquí, así que a lo mejor se cayó por... ya, me da un problema con lo de la... de cómo está tomando los datos. Un segundo. Mm, Bueno, vamos a revisar esto en el tutor. A ver qué embarrada nos mandamos. Ya, sí, acá había un problema del tipo, lo siento. No me di cuenta, acá hay un problema con el tipo. Es que acá le estoy pasando un string. ¿Ya? Lo siento. Ahora sí debería funcionar. Esto lo voy a dejar porque es importante que vean que también hay errores. ¿Ya? Que no todo sale perfecto y no todo sale a la primera. Ya, pero me había olvidado hacer un casteo ahí. Y ahora vamos a ver que se ejecute correctamente y después les explico qué es lo que había pasado. Mistral, Gabriela. Le toca votar en que ya hay 3. Ya, revisamos. Y aquí ya hay 3. Aquí vamos a ver con el siguiente. Bravo Claudio. Le toca en Peumo 2. Le toca en Peumo 2. Y ahora vamos a ingresar un root malo al 1-K. Y muere. ¿Ya? Entonces ahí cumplimos con los casos de la prueba. Ya, ¿qué es lo que había pasado y por qué tuvo un error? ¿Ya? Se me olvidó castear esto de acá. ¿Qué es esto de acá?
si nosotros vemos, la estructura del root es esta, ¿ya? Y queríamos meter para calcular el dígito verificador, tenemos que meter hasta la posición -2, ¿cierto? Esto es un slice, esto significa que tomamos desde el inicio, 2 puntos, hasta la posición -2 no incluido. Entonces partimos de aquí en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esta es la -2, pero no la tomamos, ¿ya? Entonces nos quedamos solo con esta parte. Lo que pasó fue que esto era un string, ¿ya? Y nuestra función dígito verificador solo recibe números enteros, ¿ya? Entonces faltaba haber hecho este casteo, ¿ya? Mucho ojo con eso, porque, bueno, si bien no les descontaría mucho en papel un error así, supongo, puede ser una fuente de error. Entonces, no hagan como yo y recuerden el tipo de datos que están ocupando para sus funciones, ¿ya? Eso, espero que haya quedado claro y si no, bueno, siempre me pueden mandar un correo. ¿Ya? Saludos.